considerando a las damas, vamos a hacerle una pregunta a la doctora Chan de parte de la audiencia virtual, que nos pregunta quién debe de escoger o contratar al monitor de este tipo de estudios, ¿es el patrocinador o la unidad de investigación? El monitor usualmente es el patrocinador quien contrata el patrocinador generalmente es el que contrata o el que tiene el plan de monitoreo de este tipo de estudios. Sin embargo, los centros de investigación deberían contar con un sistema de control de calidad interno para asegurar que todo el proceso se lleve adecuadamente. El proceso de vigilancia es un proceso que se hace entre todas las partes. La hace por un lado el patrocinador, la hace por otro lado el sitio de investigación y por supuesto lo que es las autoridades reguladoras, el Comité de Ética y el Ministerio de Salud o la entidad delegada para esto en nuestro país sería el Consejo Nacional de Investigación en Salud. Pero cada uno tiene sus diferentes enfoques a la hora de hacer vigilancia y supervisión. Para la doctora Salazar, no sé si habría otra más, pero nos había llegado la pregunta de que si un fabricante utiliza buenas materias primas, si se le puede eximir de los estudios de bioequivalencia o si siempre tiene que realizarlo. Sí, en relación a esto decía que el control del origen de la materia prima es parte fundamental de la buena práctica manufactura. No es posible solamente basado en el origen de materia prima declarar que un producto es bueno. Es parte de una buena práctica manufactura. Al final lo que obtienes es un producto terminado, sea uno, sea varios lotes diferentes que son los que vas a llevar a la prueba in vivo, previos estudios in vitro de disolución, y observas el mejor lote que dé un mejor perfil para escogerlo y llevarlo a in vivo, porque sencillamente estás teniendo un riesgo de 1000% de tal vez fracasar en la parte de in vivo si no cumplen los productos como la buena práctica de manufactura. Ese es el primer eslabón, ¿verdad? El primer eslabón. Buena práctica de manufactura, buena práctica de laboratorio, realizar el estudio con buena práctica clínica. Esa sería mi respuesta. El doctor Esteban Cerdas, hay dos preguntas. Una es si ya el Comité de Ética Clínica del Ministerio podría recibir estudios o lo van a anunciar posteriormente. Todavía no, está en proceso de acreditación. Estamos cercanos ya a tener comité ético científico del Ministerio de Salud, que es el único que puede aprobar los estudios fase 1. Permítame, porque aquí había otra pregunta. La pregunta la voy a leer, creo que ya se la habían pasado, pero decía que no queda clara la función de las UIS, ya que el CONIS tiene la sede de investigadores y también aprueba centros para investigación y también son los que promueven la investigación biomédica. Entonces, ¿para qué es requerido el decreto 40.001-S? Bueno, ya durante la presentación yo creo que abordamos bastante el tema de las funciones. No me dirigí solamente a las funciones de la Dirección de Investigación y Tecnología, sino también a las funciones de las unidades de investigación. En esta parte yo creo que vimos también el nacimiento de una norma que surge por necesidades sociales. El ente rector, Ministerio de Salud, como les dije durante la presentación, evidenció necesidades de mejora, de incursionar, de rectificar, de rumbar hacia la calidad en la investigación en salud, y fue así como buscó aumentar la articulación entre quienes, bueno, entre el rector y el regulador y los sectores público y privado,
además fortalecer la investigación en salud, promover la investigación en salud, el apoyo a los investigadores, a los estudiantes, la capacitación y la formación profesional, la comunicación, interacción y traslación de resultados. En términos generales, mejorar tener eficacia y eficiencia en la prestación de servicios y también mejorar y acentuarnos en el tema de calidad. Entonces, de esta forma, vemos cómo el ente rector, el Ministerio de Salud, lidera, articula, dirige, orienta, promueve, crea normativa, y el CONIS es el órgano regulador basado en la ley 9234 y su reglamento. Por otra parte, vemos unidades de investigación realizando investigación en salud. Vemos un CONIS y los SEC regulando investigación biomédica con funciones claras y establecidas tanto en la ley 9234 como en su reglamento. Y por otra parte, haciendo el contraste, vemos unidades de investigación integrales totalmente, estructuras funcionales multidisciplinarias, translacionales, realizando investigación, docencia en el ámbito de gestión de servicio, realizando investigación en salud, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Además de eso, yo les ponía el ejemplo de una incubadora de conocimiento, donde promueve la investigación en salud, se le da un acompañamiento al investigador, se promueve que el individuo empiece a investigar, y para eso le damos las herramientas, porque también a través de las unidades de investigación se está promoviendo la capacitación, la formación académica y que sea continua. Y con esto garantizamos también tener investigadores que realizan investigación científica de calidad. Entonces, vemos por otra parte, por ejemplo, que el CONIS solicita como algunos requisitos, ¿verdad?, para acreditarse como investigador, el curso de buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de investigación, pero estamos entonces tratando de integrar un poquito más y no se está cayendo ni en duplicidad, ni tampoco estamos realizando funciones muy similares, sino que son complementarias, ¿verdad? Complementarias para tratar de mejorar todo el tema de investigación y ampliarlo a salud a nivel nacional. Aló. Sí, yo personalmente lo percibo como que son complementarias, no excluyentes ni tampoco traslapadas, sino más bien como parte de todo un proceso. Exactamente, doctor. Y muy importante ver la parte donde inicia la participación de cada uno. Las unidades de investigación empiezan a trabajar desde el momento antes de la conformación de los equipos multidisciplinarios, promoviendo esa investigación, creando esos equipos con diferentes profesionales, enrumbando hacia qué áreas pueden realizar investigación, qué áreas son importantes para la institución, para el país investigar, formando, capacitando a los investigadores, mientras que, por ejemplo, los primeros acercamientos que se da entre el investigador y el CONIS o los SEC, por ley, serían cuando llega el investigador con el protocolo debajo del brazo para entregarlo, para ver si se lo aprueban o no le aprueban el protocolo de investigación. Entonces es así como estamos tratando de complementar toda esta área de investigación en salud y no solo biomédica a nivel nacional. Una pregunta para el doctor de Mora, que si es posible vender en Europa genéricos que sean producidos fuera de la Unión Europea y del Reino Unido. Ahora, vale. Pues muchas gracias. Sí, es posible, sí, es posible. Aquí el filtro no tiene que ver con dónde se produce y dónde se desarrolla, sino el filtro tiene que ver con que cumplan con los requisitos de garantías de calidad y de desarrollo adecuados. Por lo tanto, puede perfectamente desarrollarse un genérico en un país
que cumpla con los requisitos, que la planta esté auditada, por ejemplo, y venderse en Europa, ningún problema. Y hablo tanto de genéricos como de biosimilares. De hecho, el primer anticuerpo monoclonal biosimilar que se lanzó en Europa está producido en Corea. Una pregunta para, y ahorita seguimos con la audiencia. Una pregunta para el doctor Arguedas con relación al diseño de los estudios. Que si estos estudios se diseñan bajo un tipo template o, digamos, un esquema de investigación, o si los diseños de este tipo de estudios de fase 1 varían de acuerdo al producto que se va a investigar. El esquema básico es el que se ha mencionado, pero la tendencia es a hacer variaciones dependiendo de las características propias de cada sustancia. Por ejemplo, puede no ser práctico hacer un cruzado cuando la vida media sea muy larga. Entonces hay que esperar un periodo demasiado extenso, ¿verdad? Y entonces en ese caso, al esperar un periodo demasiado extenso, ya por definición, ya el sujeto no es el mismo la primera vez porque ya es 5 o 6 meses mayor. Entonces se perdió el plus que le daba el diseño cruzado. De manera que es un esquema general, pero se acomoda. Un ejemplo parecido podría ser los esquemas basados en dosis única versus dosis múltiples. Pero como ya se mencionó también en el transcurso de la mañana, los más sensibles son los esquemas de dosis única para evaluar las curvas bajo los parámetros de bioequivalencia. Sin embargo, hay algunas condiciones, sobre todo preparados de liberación prolongada, en los cuales es más recomendable complementarlos con estudios de dosis múltiples hasta conseguir estado estacionario. Entonces, en resumen, es un esquema básico, pero que se adapta dependiendo de las condiciones específicas de cada circunstancia. Bueno, pues ya terminamos con las preguntas que se han enviado por el chat. Queda abierta la mesa para las preguntas presenciales. La doctora Fonseca. Sí, buenas tardes, muchas gracias, doctor, por la invitación y a los expositores por la participación de esta mañana. Yo quería agradecerle a la doctora Fanny Chan la disertación que ella hace sobre esta parte ética sumamente importante, ¿verdad? Definitivamente. Y decir, o sea, no es una pregunta, voy a hacer algunos comentarios porque en su momento, allá por la década por el año 2000 y algo antes de la ley de investigación biomédica, donde lo que teníamos era el reglamento, en la Universidad de Costa Rica se planteó el desarrollo de estudios de bioequivalencia y de hecho se concretaron dos, básicamente uno con prácticamente muchos o todos los cumplimientos, digamos, de los criterios que en su momento establecía el reglamento y se establecía a nivel internacional. Y precisamente muchas de esas cosas que la doctora Fanny mencionó, nos enfrentamos nosotros y se enfrentó el Comité Ético Científico, que en aquel momento era el Comité de la Universidad de Costa Rica, porque no, lo que estaba fungiendo era el reglamento de investigación biomédica. Y era esas situaciones de, bueno, por un lado, las poblaciones que teníamos cautivas, imagínense, en la Universidad de Costa Rica tenemos una población cautiva gigante de una cantidad de estudiantes que están ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fue, digamos, qué era la decisión a la que nos enfrentamos nosotros y el Comité de Ética? Porque igual nunca habían recibido, digamos, ese tipo de estudios. Entonces, ¿cuál fue la limitante que se nos dio? O sea, ustedes no pueden utilizar estudiantes en ese tipo de estudios que estén en sus cursos. O sea, ¿por qué? Porque hay una relación de subordinado, ¿verdad? No pueden utilizar personas que trabajan con ustedes, ¿verdad? Por la misma relación. El otro tema era cómo hacemos la divulgación, ¿verdad? O sea, ¿dónde hacemos la divulgación para ese reclutamiento de los voluntarios?
el hecho también de cómo hacemos, o sea, hacemos de esos voluntarios que podamos reclutar, armamos una lista y podemos utilizar en otro estudio, o sea, todas esas aspectos tuvimos que vivirlos en unas circunstancias en las cuales el país no tenía ninguna experiencia y tratamos de buscar lo que había a nivel internacional, pero eso es parte crítica y creo que obviamente en este momento de la madurez, digamos, que ya tiene el país y del trabajo que le toca al Comité Ético Central del Ministerio de Salud son sumamente válidos todos estos aspectos que deben estar totalmente claros. Y por otro lado, yo quería referirme a algunas de los aspectos que mencionó el doctor Agustín, el doctor Arguedas. Creo que es importantísimo, ¿verdad? Que cuando hablamos, y ahora lo mencionó la doctora Salazar cuando le hicieron la pregunta de las materias primas, y ella lo dijo muy bien, o sea, la base, el cimiento son las buenas prácticas de manufactura. O sea, si yo realmente, como laboratorio fabricante, o sea, no tengo un producto de calidad y que además estoy cumpliendo todos los requerimientos de buenas prácticas de manufactura, o sea, es un riesgo ir a hacer un estudio de bioequivalencia, ¿verdad? Yo creo que ya se debe llegar con un producto que ha demostrado esa calidad, que sus perfiles de disolución son comparativos, y aquí sí es importante, y eso es parte, digamos, del reforzamiento, digamos, que la autoridad reguladora sí tiene que tener, ¿verdad? O sea, en ese cumplimiento, esta exigencia y verificación de ese cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, y lo mismo también que mencionó el doctor, de esas dudas que se generan en el control de cambios, ¿verdad? O sea, porque realmente sí hay normativa y los laboratorios fabricantes deben cumplir de acuerdo al tipo de cambio ciertos requisitos, y de acuerdo al tipo de cambio puede ser que nuevamente tengan que presentar el estudio de bioequivalencia. Ahora ahí voy al mismo punto. ¿Cómo nos garantizamos que eso realmente se dé? ¿Verdad? O sea, que la autoridad pueda tener verificado que eso se está cumpliendo. Y ahí es donde es importante, digamos, pues obviamente, el fortalecimiento de nuestras autoridades reguladoras en ese sentido, ¿verdad? Para que estas cosas puedan cumplirse y poder tener en este momento, creo yo, diferentes alternativas para poder, en una situación difícil económica como la que tenemos, donde no hay crecimiento a nivel del Estado, buscar esas nuevas alternativas de cómo poder fortalecer la autoridad reguladora. Pero creo que ahí esos puntos para mí son vitales, son muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fonseca. Para los que no tienen el gusto de conocerla, ella es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. El doctor Ospina está pidiendo la palabra. Después tengo otra pregunta por acá, pero vamos a darle prioridad al doctor Ospina. Muchas gracias, doctor Montenegro, por la invitación, a los panelistas. Mi pregunta es para el doctor Cerdas, va dirigida sobre la parte de esas alianzas intersectoriales que usted mencionaba, que pueden generar las UIs al momento de aplicarlas en el sector público-privado para pues fortalecer todo el ecosistema de investigación y máxime para eventualmente poder llevar a nivel público los estudios fase 1, los estudios de bioequivalencia, cómo se pueden aplicar estas alianzas, no solo desde la parte de investigación, sino pues también en la parte académica. Gracias, 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 gracias. Sí, bueno, estos están amparados en el artículo 6H de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, donde dice, y lo leo, promover e incentivar la ejecución de estudios clínicos de bioequivalencia y otros contemplados en esta ley por parte de la industria farmacéutica nacional en coordinación con instituciones públicas
y cuando estos estén dirigidos a resolver las necesidades y problemas de salud de la población costarricense. En este caso también esto depende de los reglamentos. Por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social posee su propio reglamento interno para investigaciones biomédicas. Entonces, tendrían que acoplarse, ¿verdad?, a los lineamientos tanto nacionales como los institucionales en este caso. El doctor Ospina va a representar. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Sin embargo, si bien la ley y el reglamento de investigación dentro de la caja lo mencionan y ambos dicen que se debe hacer, bueno, que se debe promover la investigación y demás, al momento de llevarlo a la práctica, y lo digo pues por la experiencia, yo soy el coordinador de ICIMED, el Instituto de Investigación de la UCIMED. Al momento de llevarlo a la práctica, pues no resulta funcional, no se puede llevar. Hemos tratado de llevar varios proyectos y pues como le menciono, el papel lo dice, la ley lo dice, el reglamento de investigación lo dice, pero la pregunta es más bien si el Ministerio de Salud como tal, como ente rector, tiene alguna manera de dar ese oversight, de poder ver y promover como tal, como ambos reglamentos lo dicen. Sí, precisamente de esas necesidades es que han surgido la elaboración de algunas normativas. Sin embargo, también el ente rector, el Ministerio de Salud como ente rector, ha estado tratando de realizar ciertas articulaciones, que es una de las funciones que tiene, con las reuniones con algunos actores importantes. Por ejemplo, nosotros conocemos de la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hemos estado reuniéndonos tanto los representantes de unidades de investigación en salud del Hospital Calderón Guardia como del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, con funcionarios de SENDEIS, ¿verdad?, de la Caja, para tratar de abordar algunos aspectos importantes y tratar de llegar a un consenso, porque sabemos que existen algunas trabas, sabemos que existen algunas situaciones que a veces no son necesariamente como las quisiéramos y como se tratan de promover a través de la normativa, y ahí está precisamente el papel del Ministerio de Salud, donde tenemos que estar tratando de articular los actores para llegar a consensos como en este específicamente que usted nos está abordando. Tengo una pregunta para la doctora Salazar. ¿Estará oyendo la doctora? Sí. Pero es una pregunta un poco técnica para mí. A ver. Pero se lo voy a leer así como está. ¿Cómo aseguran los entes reguladores la bioequivalencia en un producto durante el tiempo con pruebas de disolución con límites de aceptación hasta S3? Yo creo que me parece... ¿Quiere que se la repita? No, sí la entendí. Creo que se están refiriendo a bioexención. Me parece que es el tema que sigue después del almuerzo, que lo va a abordar el doctor de Mora. En este momento, el Ministerio ha manifestado el interés en la reglamentación precisamente que está armonizada ya en la guía de BCS, y eso está en el sitio web como información de técnica de respaldo para la industria. Esto está desde el año 2018, la guía está ahí. En este momento, digamos, la implementación del sometimiento de bioexención no se tiene de momento, pero la guía y todo el trasfondo técnico está reconocido como de interés institucional, ya les digo, desde el año 2018. Este es un tipo de solicitud que, al igual que el resto de autoridades reguladoras, es una iniciativa más bien de la industria, o sea, del interesado, el proponer a la agencia reguladora la bioexención de su producto mediante las pruebas
que estipula en este caso la guía de ICH, que es la que está usándose en todo el mundo. Es lo que podría definirle en este momento y yo creo que es bueno esperar la charla del doctor de la Mora también. Perfecto. La doctora Juárez tenía una pregunta. Y la doctora Ulloa también. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada a que, bueno, las pláticas que hemos tenido están enfocadas a toda la parte de la regulación clínica. ¿Se hará algún reglamento en donde se hable de cómo hacer una validación para los métodos analíticos, como lo existe en Anvisa, en FDA? Disculpe la pregunta. La pregunta es si se va a hacer algún tipo de regulación nacional para la parte bioanalítica o se va a basar en, digamos, dar el ejemplo de que Anvisa y FDA tienen ya una serie de regulaciones y que si en Costa Rica se va a utilizar esta plataforma o se van a desarrollar guías novedosas. Se usa la plataforma de ICH, que también está armonizada aproximadamente desde el año 2014. También es una guía que está publicada en el sitio web del Ministerio para apoyo de la industria. Es decir, el enfoque es un enfoque global, no inventar la rueda cuadrada. Es una guía que se utiliza en todo el mundo y afortunadamente ya está dentro de un proceso validado y aceptado y armonizado. Entonces, una guía local en este momento no. La guía recomendada es la guía de bioanálisis de ICH. No sé si era la pregunta eso, yo la malinterpreté. Está bien. La doctora Ulloa tenía una pregunta también. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por las exposiciones, definitivamente súper interesantes. Esto realmente es una pregunta un poco más abierta a cualquiera de los panelistas. Desde que tenemos la ley de investigación, la ley 9234 y su reglamento, como país realmente hemos tenido muchísima necesidad y expectativa de poder ya finalmente comenzar a desarrollar estos estudios de bioequivalencia, que todos sabemos que en la ley y en la normativa quedaron dentro de la misma definición de estudios fase 1, ¿verdad? Aunque ya aquí, pues después de todas estas exposiciones, a uno como que le queda y le genera esa duda, ¿verdad? De esas definiciones. Pero bueno, así es como está establecida nuestra normativa nacional hasta el momento. Desde el 2014 que tenemos la ley, no hemos podido desarrollar como país esto, ¿verdad? Entonces realmente somos un país que vamos a empezar a conocer cómo desarrollar este estudio de investigación que, como bien lo definió la doctora Fanny Chan, pues tiene sus características, tiene sus similitudes a estudios fase 2, 3 y 4, pero también tiene sus diferencias. Entonces, ¿qué retos tenemos nosotros como país? ¿En qué visualizan ustedes que deberíamos de ir trabajando en el corto tiempo como país para poder comenzar a tener mejor articulación entre los diferentes sectores para que ya finalmente Costa Rica pueda desarrollar estos estudios de forma exitosa y con alta calidad científica? Gracias. La doctora Chan, y no sé si el doctor Cerdas quiere hacer algún comentario, la doctora Salazar. Bueno, la verdad es que todos están invitados a responder. Adelante, Bueno, doctora. Desde mi perspectiva y lo que hemos vivido en la otra parte de estudios de investigación, si me preguntas qué es lo más importante o por dónde tenemos que empezar, yo diría que en una conversación estrecha con el nuevo Comité Ético Científico del Ministerio de Salud para entender, para capacitarnos mutuamente en términos de investigación, tanto
El nuevo comité, como los nuevos centros de investigación o los centros de investigación que pretenden hacer este tipo de estudios, necesitan acordar y necesitan conocer qué es lo que se va a hacer y cuáles son esas reglas de juego que se van a realizar. Es cierto, tenemos un reglamento, es cierto, tenemos una ley, también tenemos los estándares internacionales, la buena práctica clínica, las pautaciones, etcétera, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, yo diría que el primer paso es una apertura. Solicitaría una apertura de parte del Comité Ético Científico del Ministerio de Salud, que está en proceso de creación, para conversar y para entender cómo se van a llevar a cabo este tipo de estudios, ¿verdad? Porque si bien es cierto existe una ley, como comité, el comité tendrá que poner ciertas pautas y como yo recomendé, esas pautas van a ser muy diferentes y les va a tocar ir a ver el centro de investigación, qué necesita ese centro de investigación, cuáles son las condiciones mínimas, y no hablo de un permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, eso es básico y eso todo lo tiene que tener, pero ir un poquito más allá y establecer qué es lo que se va a pedir con un sentido lógico para poder echar en marcha este tipo de estudios que son tan importantes. Doctor Cerdas, ¿quiere agregar? Sí, señor. Tal vez si me permiten. Bueno, yo, como les decía durante la presentación, no existe norma perfecta, ¿verdad? Las normas siempre van a tener algo que esté bien, algo que no esté bien, algo que inclusive a la gente no le parezca bien, ¿verdad? Sin embargo, pensando desde un punto de vista objetivo, toda norma tiene la capacidad de ser modificada y dependiendo de las necesidades que se vayan viendo, así pueden irse adaptando la normativa nacional a estas necesidades. Yo creo que muy importante es que estamos en un país muy pequeño donde los diferentes sectores y los diferentes actores vinculados a los temas de investigación en salud podemos articularnos de forma muy sencilla, algo que también nos produce, nos ayuda a través de las unidades de investigación en salud, que nos permiten esa articulación y esa interacción y esa traslación, ¿verdad?, de resultados. Por otra parte, yo creo que estaríamos un poco precipitados porque es necesario y urgente de antemano tener por ejemplo, el reglamento interno de funcionamiento del Comité Ético Científico del Ministerio de Salud para saber cuál va a ser la forma en que este Comité Ético Científico va a estar trabajando y cuáles son los requisitos, cuál es la forma en que van a articular, ¿verdad? Cuál va a ser la interacción con los actores involucrados en esta materia. Entonces, ahí yo creo que depende mucho de ese momento de la acreditación que está pronto a ocurrir del Comité Ético Científico del Ministerio de Salud y la normativa interna que ellos tengan para su funcionamiento. El doctor de Mora quiere también... Solo quiero hacer un comentario muy breve, si me lo permiten. Y por supuesto, nada referido a Costa Rica porque ni estoy cualificado para hacerlo. Europa fue la primera región del mundo, por llamarlo de alguna manera, que estableció unas directrices sobre el desarrollo de biosimilares. Y es ahora la región del mundo, Europa, la Unión Europea en concreto, que tiene más biosimilares en el mercado, productos que han demostrado, en fin, tras proyectos de farmacovigilancia muy intensos que funcionan de la misma manera que el original. Lo que quiero decir con esto es que nada incentiva más un mercado o iniciativas clínicas o empresariales que haya un marco regulatorio claro. O sea, lo peor es la incertidumbre. Por tanto, esta es una primera reflexión que a mi juicio es importante e insisto, no vengo a leccionar a nadie, sino a comentar esa experiencia. Y la segunda cosa que quiero decir, y me han interesado mucho las charlas que he oído antes, es los estudios requeridos para demostrar lo que se quiera demostrar en Europa, en Estados Unidos, en estas agencias que yo conozco más, no tienen rango de ley, son directrices, son regulaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, primero, lo ha dicho muy bien el doctor Arguedas,
hay que evaluar caso por caso. Es un marco regulatorio general que luego habrá que decidir caso por caso si se aplica o no se aplica o si cumple las condiciones. Punto número 1. La segunda cosa es que no son leyes, son recomendaciones. Es decir, uno puede venir y decir, yo me he inventado un sistema para evaluar la bioequivalencia mejor que los que existen. Si convence a las autoridades, eso es permisible. No es recomendable y es complicado que ocurra, pero podría ser. Y la tercera, que los marcos regulatorios son dinámicos. La experiencia hace que vayan cambiando a lo largo del tiempo. En Europa se está debatiendo ahora mucho sobre normativas de biosimilares e incluso se ha debatido sobre normativas de genérico y tal. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que nada mejor que haya regulaciones para que se incentive. En ese sentido, me parece que lo que se ha expuesto esta mañana es tremendamente interesante. Eso sí, debe haber flexibilidad, a mi juicio, en la aplicación de esas normativas. Queda una última pregunta. Bueno, 2. Adelante, doctora. Muchas gracias a todos por las ponencias, excelente, muchas gracias. Yo soy la doctora Espinosa, ahorita próximamente voy a estar ahí en el podio. Yo tengo una pregunta dirigida al doctor de Mora, bueno, y al doctor Arguedas también, respecto del punto de los estudios con los biosimilares, ¿verdad? Porque como bien lo plantearon ustedes, el problema es que la forma como se realizan esos estudios dejan algunas preguntas no contestadas, ¿verdad? A lo que me quiero referir es específicamente al punto de los estudios más bien cabeza a cabeza, que es lo que se ha recomendado más bien por algunos autores, mucha gente alrededor del mundo, que eso más bien serían los estudios más pertinentes en ese caso, ¿verdad? Sobre todo porque eso nos da idea, digamos, de poblaciones humanas, ¿verdad? Tenemos muchas variantes entre una etnia y otra en cuanto a farmacogenómica, por ejemplo, epigenómica, son estudios que en realidad deberían correrse con diferentes poblaciones, por ejemplo. Les hago esta pregunta porque mi área es inmunología. Para nadie es un secreto que la medicina del presente y del futuro es inmunológica, o sea, la medicina personalizada, que es lo que viene con más fuerza, prácticamente se basa en principios inmunes. Así que a mí particularmente me estresa mucho cuando hacen sustituciones automáticas, que eso es lo que estamos, digamos, acostumbrados en nuestros países, ¿verdad? Y no tenemos idea, digamos, de la inmunogenicidad que eso puede provocar. Entonces quería escuchar la opinión de ustedes al respecto de esos estudios, cómo se puede mejorar, porque los que se están realizando ahorita con biosimilares no son esos, ¿verdad? Y por muchas razones no se están haciendo los head-to-head, que son los que eventualmente deberían evaluarse en esos términos. Así que les agradezco el comentario. Mira, muchísimas gracias. Vamos a ver, luego si tienes tiempo hablamos más a fondo, pero voy a ser relativamente breve. Biosimilaridad empieza por un ejercicio intenso, largo, de comparabilidad físico-química. Es decir, la demostración primigenia o fundamental de que un candidato a biosimilar pudiera llegar a ser un biosimilar es, no sé si estabas cuando lo he explicado, la comparación de las características físico-químicas de ambos productos. Ya hemos dicho que el original varía. Cualquier producto original tiene variabilidad entre lotes. Lo importante es que en los atributos físico-químicos esenciales, la variabilidad del original ponga los límites a las diferencias permitidas entre original y biosimilar. Es decir, había una imagen que he enseñado. Si hay una variabilidad del producto original X, lo importante es que los lotes del biosimilar estén contenidos dentro de esa variabilidad. Se mira, la estructura primaria tiene que ser idéntica. Se mira estructura secundaria, terciaria, plegamentos beta, plegamentos Z, formación de agregados, puentes de sulfuro. Se mira todo. Se invierten millones de dólares y 3, 4, 5, 6 años en esa parte. Si ahí se acredita el grado de igualdad, la probabilidad de que luego en las fases clínicas, por eficacia, por seguridad o por inmunogenicidad, esto se caiga, es muy baja. De hecho, ningún biosimilar de los 93 lanzados en Europa se ha caído en la fase clínica, es decir, ha dejado de desarrollarse o ha demostrado en farmacovigilancia diferencias a esos niveles. Pero una vez superada esa fase, hay que seguir haciendo estudios de equivalencia farmacocinética muy importantes, por lo que hemos dicho, y en algunos casos, estudios en pacientes en los que se compara seguridad y eficacia.
Y tanto en los estudios de equivalencia farmacocinética como estudios se compara seguridad y eficacia, se suelen introducir elementos en los que se compara la inmunogenicidad, es decir, la formación de anticuerpos antifármacos. La probabilidad de que luego, una vez en el mercado, habiendo superado estos estudios que duran 7, 8, 9, 10 años, que cuestan entre 100 y 250 millones de dólares cada fármaco, la probabilidad de que luego, cuando salga al mercado, se revele una inmunogenicidad inaceptable es bajísima. Tanto es así que, insisto, en 90 y pico biosimilares aprobados, de los cuales algunos son muy inmunogénicos, como adalimumab, infliximab, factor 8, eritropoyetina, en ningún caso se ha demostrado que fuera más allá. El riesgo cero no existe, pero la regulación sobre biosimilares que estableció la EMA y que han replicado la FDA, Australia, Japón, Canadá, es tremendamente garantista, y la probabilidad de que haya una diferencia a ese nivel creo que es muy baja. Siento la longitud, pero era importante decirlo. Está muy bien. En realidad nos queda una última Doctor, pregunta. ¿quiere contestar? Perdón. El doctor Aguirre Sí. quiere comentar y después la pregunta. Sí, no, totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Nada más un pequeño comentario adicional, en el sentido de que también estoy de acuerdo con usted, que en la parte de biosimilares estamos todavía en la curva de aprendizaje. Son productos muy recientes. Si todavía se siguen discutiendo aspectos básicos de la bioequivalencia de los productos químicos convencionales, 25, 30 años después, es totalmente comprensible que haya cosas con los biosimilares que todavía no estén adecuadamente definidas para todos los parámetros. Totalmente comprensible, ¿verdad? Pero 100% de acuerdo con el doctor, aunque los datos que tenemos en la actualidad parecieran que, mientras tanto, en este momento no hay señales de alerta como para pensar que se imponga un cambio sustantivo a corto plazo. Dos cosas muy rápidas, perdona. Tanto es así que, insisto, y hablo de biosimilares desarrollados con criterios, digamos, muy exigentes, ¿no? Tanto es así que la legislación o la regulación sobre biosimilares se ha replicado incluso por la OMS, y en la evolución que tiene cualquier regulación, cualquier guidance o guía, en este momento la MHRA británica, la regulación británica, dice que viene de la EMA y que se ha separado de la EMA, dice que va a pedir menos ensayos en pacientes y menos comparación de inmunogenicidad en pacientes, porque aporta muy poco valor a la comparación. Es decir, la evolución se está produciendo en el sentido no de pedir más, sino de pedir menos en pacientes, porque se ha visto después de 20 años o 18 años que poco aportan a la comparación. Hay tal variabilidad interindividual que se sustancian pocas cosas. Perdón. Buenas tardes ya. Primero que nada, pues agradecerles a todos por sus excelentes ponencias. Tengo una consulta muy concreta, tal vez voy a hacer un preámbulo muy rápido. Yo soy docente investigador de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica y pues formo parte del grupo de trabajo del Laboratorio de Biofarmacia y Farmacocinética, donde precisamente se comenzaron las primeras experiencias que la doctora Fonseca mencionaba. Tras el abismo ahí que tuvimos con lo de la ley de investigación biomédica, encontramos o intentamos, después de que la ley pues ya fuera aprobada y se estableciera el reglamento, comenzar de nuevo con estas experiencias. Precisamente en el año 2018-2019, antes de que nos cayera la pandemia, pues se comenzaron a dar una serie de pasos en intentar pues retomar esto. Y en ese momento nos encontramos con dos problemas técnicos o dos limitaciones, además pues de todo lo que conlleva hacer un estudio de equivalencia, que se salían de nuestras manos y eran un poco más una función del ministerio. Entonces mi pregunta es directa para el doctor Cerdas. Una de esas primeras limitaciones pues ya se mencionó, que era que no existía un comité ético del ministerio que según el reglamento pues es quien aprobaría este tipo de estudios.
y que bueno, ya se mencionó que está en conformación. El segundo venía con respecto a los seguros de los voluntarios, ya que se tenía que contar con un seguro para los voluntarios. Cuando se hizo la consulta al Instituto Nacional de Seguros, ellos nos comentaron que no existía ninguna figura que entrara dentro de este tipo de seguro y que pues prácticamente se tenía que crear, pero a raíz de una solicitud, en este caso del Ministerio de Salud. Entonces mi consulta concreta es si el Ministerio pues ya ha tomado alguna medida para la creación de este seguro, que pues es un requisito para poder reclutar a los voluntarios y poder realizar este tipo de estudios. Gracias. Sí, en el tiempo que yo estuve participando como secretario técnico ejecutivo del CONIS, del Consejo Nacional de Investigación en Salud, en ese momento se había planteado también esta interrogante y se empezaron a hacer unas investigaciones y unas reuniones con la gente del Instituto Nacional de Seguros. Ahorita tengo entendido que la gente que está a cargo del Consejo del SEC, del Ministerio de Salud, ha estado también en reuniones con el INS para plantear los temas de pólizas de investigación, precisamente para el respaldo de estas investigaciones y en pro de los participantes. Sinceramente, no sé a qué han llegado ahorita la gente del SEC. Sí me di cuenta que ellos es un tema que tienen presente, que han estado reuniéndose con gente del INS y que sí se está abordando. Se está abordando este tema porque realmente es de mucha importancia para la protección de los derechos humanos, ¿verdad? De la integridad de los participantes en estas investigaciones. Pero es un tema que sí se está tomando en cuenta y me imagino que dentro de los lineamientos que tendrá el SEC del Ministerio de Salud, ahí vendrá incluido todo un tema para la parte de pólizas. Bueno, pues muchísimas gracias. Les pido a todos un aplauso para el doctor Esteban Cerda, la doctora Graciela Salazar, el doctor Fernando de Mora, la doctora Fanny Chan y el doctor Agustín Arguedas. Para la audiencia también. Y para los que nos han estado siguiendo en forma virtual. La doctora Salazar también nos quería... Sí, muchas gracias. También era un comentario en relación a las inquietudes sobre los cambios por registro que mencionó el doctor Arguedas y la doctora Fonseca. Por supuesto que cuando se tiene un producto ya certificado con bioequivalencia, es la pepita de oro y hay que seguirlo manteniendo en su condición de aprobación. Tanto es así que los 4 grandes cambios que se tienen regulados y que están basados en la SUPAC de FDA y que también son muy parecidos a la reglamentación en ICH, son precisamente de trámite obligatorio en el Ministerio de Salud, como es, por ejemplo, el cambio en un sitio de fabricación, que sería algo totalmente de un nivel 3, ¿verdad? Que ocupa un nuevo estudio de bioequivalencia, el cambio en el tamaño del lote, porque el estudio, el producto test de un estudio viene de un determinado tamaño de lote, preferiblemente a escala industrial. Los cambios en la fórmula cuantitativa, como es cambiar excipientes, bueno, si cambia el principio activo ya sería otro producto. Los cambios en excipientes que puedan modular, hay 3 niveles de impacto sobre la formulación, también son revisados. Y por último, el cambio en los procesos de manufactura. Esto en este momento en el ministerio es parte de los cambios por registro que llegan al flujo de equivalencia terapéutica, que son los cambios que van del A23 al A28, por si hay gente aquí que es registrante, y se evalúan basado en una guía que está publicada desde el 2012, ¿verdad? Que prácticamente está alineada a SUPAC. Por supuesto que cambiar un producto, cuando sale al mercado, se exponen a que haya variaciones en el producto y ya hay publicaciones de este tipo como la que citó el doctor Arguedas. Algo más rápidamente es el tema de las inspecciones. En la época de pandemia decidieron suspender las inspecciones
por ejemplo, de buena práctica de manufactura, no se avanzó en esta parte, ya se están retomando. Existen muchos métodos para poder hacer inspección y auditoría remota, ¿verdad? Pero bueno, se suspendieron del todo para ocupar el personal en cuestiones de urgencia. Ya se están habilitando de nuevo. Por supuesto que se ocupa más personal en este momento. ¿Qué autoridad no ocupa más personal? Todas, yo creo. Otro comentario muy rápidamente, irónico, de algo que dijo el doctor Arguedas, es la definición de FEA biodisponibilidad, que siempre cita la medición en el sitio de acción. Por supuesto, esto ha sido criticado desde años luz, ¿verdad? Es imposible. Las muestras para una bioequivalencia basada en dato farmacocinético, que es la más corriente, se toman de periferia, de una manera, se ha dejado así por estandarizando el diseño básico del estudio, y por supuesto que el estudio es un estudio sin fines terapéuticos. Se emplean pacientes cuando el producto es muy tóxico. Además, no son estudios que vayan dirigidos a evaluar la seguridad del medicamento. Es decir, no están diseñados, no tienen la sensibilidad para decir que el producto test tiene más efectos adversos basado en un estudio de dosis única respecto al producto de referencia. Esto es precisamente parte del tema de fondo con los excipientes, que es un tema de fondo que también hay que tomarlo en cuenta en la parte de bioexención. Además, el tema de apariencia, que yo lo cité y que el doctor Arguedas también lo citó, la normativa nuestra no exige, la de FDA sí. Yo puse las fotos, creo que era un Plavix y un Clopidogrel, creo que era de Apo, el que puse, vieron que eran casi idénticos para un genérico, ¿verdad? La normativa de nosotros no pide que sean de apariencia idéntica, precisamente eso es necesario para evitar estas situaciones en el momento de la intercambiabilidad, ¿verdad? El paciente ve una forma diferente, un color diferente, ya piensa que esto es diferente y no debería ser así, debería ser lo más parecido. Lo que sí tenemos es un distintivo que vamos a ver si se puede ya implementar con más fuerza, porque se dejó por el gobierno anterior como algo alternativo, como algo voluntario, algo que debería ser más bien de implementación, de que los productos deben ser reconocibles con un distintivo, ¿verdad? Es una ET, hay una guía también que vamos a ver si le damos mayor impulso ahora con la nueva ministra para que estos productos sean más identificables a todo nivel. Por último, el tema además de la publicidad, que eso me preocupa desde hace muchísimo tiempo, doctor Arguedas, que les lleguen con estudios de bioequivalencia y que tal vez son productos que todavía no han sido certificados por el Ministerio de Salud. Esto ya lo sabemos nosotros, lo sabe la Comisión de Publicidad también del Ministerio. Vamos a ver si sacamos una circular, ¿verdad? Para aclarar el punto, porque se llega con estudios a los médicos y no son estudios que están avalados todavía por el Ministerio de Salud. Así que ahí se puede decir el discurso que se quiera, ¿verdad? Y ustedes no tienen ningún apoyo de la autoridad en caso de aceptarlos, ¿verdad? Y se pueden presentar de miles de maneras, en curvas aritméticas, que la curva se ve diferente cuando la pasas a una escala logarítmica, ¿verdad? Y ahí dice la verdad y toda la verdad. Entonces, ese punto, el tema de esa circulación de estudios de productos que todavía no han sido tramitados, es también muy delicado. Eso sería. Muchas gracias.